mañana de Arucas reservamos una ventana verde los jueves en este espacio radiofónico que da comienzo a las 10 de la mañana y concluye a las 12 del mediodía. En torno a las 10:30 y además con la música de Tauriente recibimos a Mario Marrero, que es vicepresidente de la Vinca Ecologistas en Acción. Un saludo cordial también a nuestros seguidores en nuestra red social de Facebook. Estamos emitiendo en directo la entrevista. Mario, bienvenido a la radio un jueves más. Hola Juan Carlos, buenos días a ti y a tu audiencia, claro. Y vamos a hablar del mar. Hoy no nos vamos a quedar en el campo, en el monte, pero como siempre la mirada prudente. Hemos vivido, estamos viviendo un mes de marzo caluroso con calima. Ayer ya se controlaba el incendio en Fataga, que ha afectado a 1 hectárea de palmeral en la zona, con lo cual, como siempre, llamada a la prudencia, a la precaución a todos y a todas. Sí, no solo eso, Juan, sino que el mes de marzo, que terminó hace poquito, ya estamos en abril, el mes de marzo ha sido a nivel planetario, desde que hay datos, probablemente el mes de marzo más cálido de la historia, con datos, ¿no?, científicos. Entonces, bueno, pues tengamos cuidadito. Este incendio del que hablabas en el palmeral de Fataga se viene a sumar a varios que ha habido en los últimos días. Hubo también uno en el barranco de Arguineguín. Y entonces, pues bueno, nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el paisaje, que como yo suelo decir, es lo único colectivo que tenemos todas y todos en esta tierra, es el paisaje. Porque cada cacho tiene un dueño o una dueña, pero el disfrute de ese paisaje pues es colectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que cuidarlo, nos jugamos mucho, nos jugamos vidas humanas y nos jugamos nuestra rica biodiversidad. Entonces, pues, mientras llueva, mientras llega la lluvia, que yo espero que sea ya mañana, pues tener mucha precaución con la actividad en el campo, ¿no? Permíteme aprovechar este tema que estamos comentando para presentar a nuestro invitado, Asier Furundarena, técnico de la Red de Observadores del Medio Marino en Canarias, Red Promar, para hablar también del aumento de temperaturas y ver si esto también se está traduciendo en el medio marino. Bienvenido a Asier a la radio, no es la primera vez que compartimos estos minutos con él. Gracias por estar aquí en esta radio local. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Es un placer volver a estar por estos dominios y compartir mesa con Mario. Asier, eso también se traduce en cuanto a la temperatura del mar. Ustedes como científicos han podido contrastar, saber si ha aumentado la temperatura del mar que rodea el archipiélago. Pues sí, bueno, básicamente sabemos que el archipiélago canario de toda Europa es probablemente la región más vulnerable al aumento de las temperaturas y a todos los efectos derivados del cambio global, no solo climático, sino la sumatoria de todos esos pequeños otros cambios que hay. Y sí, hemos constatado como en los últimos años ha habido un incremento de la temperatura oceánica que de alguna manera pues tiene implicaciones en los ecosistemas marinos y costeros. ¿Y se ha podido cuantificar? ¿Sabemos cuánto ha subido la temperatura? Numéricamente pues difiere un poquito entre diferentes publicaciones científicas de diferentes grupos que están trabajando, ¿no? Pero bueno, es lo suficientemente importante como para que seamos conscientes de lo importante que es hacer seguimiento del mismo, ¿no? Es mucho más difícil calentar 1 litro de agua que 1 kilogramo de piedra por este efecto tampón. Entonces, cuando nosotros sabemos que la temperatura aumenta en el medio marino, sabemos que es el resultado de un proceso complejo e intenso y mantenido en el tiempo. ¿Y el ecosistema marino cómo lleva este aumento de temperatura? Bueno, tenemos la fortuna de estar en una especie de punto para la esperanza marina en el mundo. El archipiélago canario es sin duda un lugar privilegiado a todos los niveles. Tenemos una de las grandes poblaciones de mamíferos marinos que hay a nivel mundial. Tenemos muchísimas especies de tiburones, mantas y rayas. Tenemos muchísimas especies de invertebrados, de peces, de todos los grupos que nos podamos imaginar. Entonces, desde Red Promar, al final lo que intentamos hacer es un poquito un seguimiento de todos estos grupos, de todas estas especies que estaban, que estarán y que pueden estar. Y para ello, pues nuestra base, como comentábamos ya el año pasado, es la ciencia ciudadana, ¿no? Que es esta sinergia que existe entre entidades y personas que están interesados en proteger y
conservar y conocer el medio marino en Canarias, y al final Red Promar es ese punto de encuentro, esa zona de encuentro. Una última pregunta, Mario, en relación a este tema, porque hoy vamos a hablar de los cuidados, ¿no?, que debemos tener como usuarios a la hora de disfrutar de este medio marino. Pero antes me gustaría preguntarte, porque hablabas de las especies que llegarán. ¿Hay nuevas especies derivadas de este aumento de la temperatura en nuestros entornos? ¿Cuáles serían las que están llegando, que no son propias del lugar y que vienen pues debido a esta causa? Bueno, pues es un tema muy complejo todo esto de los cambios en el ecosistema y los cambios en la dinámica de especies. Por ejemplo, no sé si sabéis cuál es el pez trompeta. Ajá, sí. Que es, hoy en día se observa aquí, pero en principio se observaba más en las islas más occidentales, que tienen aguas más cálidas, ¿no? Estamos viendo pues procesos de tropicalización, que es ese aumento en el rango de distribución de ciertas especies que vienen desde latitudes más tropicales hacia el norte, y luego otro proceso que básicamente consiste en el desplazamiento desde la parte más occidental a la parte más oriental de nuestro archipiélago. Eso, el pez trompeta, verlo aquí en Gran Canaria, en Lanzarote, incluso en Fuerteventura, que hoy por hoy ya es como bastante más normal, pues es en realidad resultado, ¿no?, de ese aumento de las temperaturas. ¿Y la desaparición de los evadales tienen que ver con el aumento de la temperatura? Bueno, los evadales es otro tema muy complejo. Ahí se suman muchos factores muy diferentes, que hay diferentes grupos de investigación en el archipiélago que te podrían dar información muy actualizada y muy relevante, pero es cierto que las praderas son ecosistemas súper complejos, esenciales para la cría y reproducción de un montón de especies, y que ya no solo por efecto del cambio climático, sino alguno también efecto de malas prácticas, pues hemos perdido pues una parte de los mismos, ¿no? Bien. Bueno, centrándonos en el tema que nos ocupa, Mario, por ejemplo, ya que estamos en el mundo submarino, podríamos empezar por ahí, ¿no? Del uso que hacemos de la práctica deportiva, o el disfrute digamos que de los fondos de nuestro océano, de nuestra costa. ¿Qué cuidados deberíamos tener, o cómo está influyendo también la práctica deportiva en el entorno? No sé si tiene alguna acción negativa el hecho de que aquí se practique, por ejemplo, mucho submarinismo. Bueno, pues lo cierto es que práctica negativa, turismo alternativo, no creo que sea bueno que vayan las mismas frases, ¿no? El submarinismo que se practica en el archipiélago, que además es mucho y bastante bien gestionado por un montón de empresas muy concienciadas, nos ha permitido tener un mayor control, o mayor, no control, sino conocimiento de lo que pasa en nuestros ecosistemas. Nos ha permitido, por ejemplo, el año pasado, gracias al colectivo de buceadores, apneístas, gente que va en snorkel también, incluso pescadores deportivos o gente que está en la playa, contamos casi 14.000 avistamientos registrados en Red Promar mediante ciencia ciudadana, ¿no? El buceo bien llevado, realizado de una buena forma, con buenas prácticas, permite conocer más y afectar poco a los ecosistemas. Cualquier cosa afecta. Está claro que la única constante que tenemos en la vida es el cambio, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que bueno, hay mucha experiencia entre las y los buceadores que tenemos en el archipiélago y las que nos visitan, pues lo cierto es que hay cosas que no nos preocupan tanto. Por ejemplo, es importante cuando uno bucea, para evitar afectar al medio marino, pues que mantenga una buena flotabilidad, ¿no? Un buen trimado, que se quede bastante horizontal, que evite dar aletazos cerquita de paredes o removiendo el fondo, que pues más o menos mantenga un radio de respeto de 1,5 metros, 2 metros con la fauna que se vaya a encontrar. Sobre todo que no recolecte ni conchas, ni piedras, ni absolutamente nada, porque al final son pues recursos abióticos que son necesarios para la parte de la vida, ¿no?
Y bueno, al final en el mar como en la montaña, como en una ciudad, lo importante es el patrimonio y qué mejor para respetar el patrimonio que pasar sin dejar huella, ¿no? O sea que aquí la gente que practica submarinismo y las empresas que se dedican a ello son muy serias. O sea que vemos que, además que son colaboradores importantísimos para la red Promar, ¿no? Correcto, sí, Ujú. hay en Red Promar tenemos más de 100 entidades colaboradoras repartidas por todo el archipiélago. Principalmente esas entidades colaboradoras son centros de buceo, de apnea y de snorkel, pero también tenemos empresas de avistamiento de cetáceos, asociaciones de carácter medioambiental, que de alguna manera, siempre que desarrollan sus actividades, pues nos hacen un reporte de esos avistamientos, ¿no? Y además, Mario, hay un compromiso también por parte de este colectivo importantísimo porque suelen hacer muchas campañas de recogida de residuos en los fondos marinos, limpiezas voluntarias, ¿no? Y colaboran sacando toneladas de basura del fondo del mar. Sí, hay una implicación ciudadana importante, pero en este caso concreto que nos comenta Asier es fundamental, porque el seguimiento de algas, del pez trompeta, etcétera, de mogollón de bichos que, pues los científicos que están en las nóminas de las instituciones científicas o públicas, pues no podrían llegar a tanto detalle, pues con esas aportaciones ciudadanas pues se consigue un montón de cosas. Yo en estos días hemos estado con unas arañas bueno, que son habituales verlas en Canarias, pero no están muy concretadas en qué sitios están y tal. Y bueno, en un momento salieron un montón de pequeños informes de gente que las veía en zonas, que le hacía fotos, tal igual, y bueno, que eso servía para enriquecer el biota de las islas, ¿no? También que bueno, y lo mismo pasa en el mar, ¿no? Que hay un montón de gente, más de las que nos pensamos, desde la gente que viaja en los barcos, que va viendo peces voladores, cetáceos, no sé qué, no sé cuánto, o tortugas, hasta la gente que simplemente va a hacer un poquito de margullo en las playas, de snorkel para hablar en moderno, Eso en los charcos de las costas y eso, que ven un montón de cositas. Yo que sé, por ejemplo, el año pasado cuando estábamos con la polémica de los charcos de Quintanilla, de hacerlo, de turistificar el charco, pues gente que va al charco habitualmente grabaron imágenes del cangrejo arlequín, pues bueno, nosotros que estábamos preocupados por la turistificación del charco, no habíamos visto el cangrejo arlequín. Sin embargo, las vecinas y vecinos que usan el charco habitualmente, pues lo grabaron, se preocuparon de hacernos llegar las imágenes, etcétera. Bueno, y eso es fundamental, ¿no? Bueno, podríamos hablar también de la superficie, del uso del mar en este sentido. ¿Cuáles son, digamos, las cuestiones que nos preocupan en cuanto al uso indebido del mar, ¿no? pues Por la actividad turística o por la actividad de cualquier usuario, ¿no? la actividad humana, a fin de Sí, cuentas, ¿no? exacto. Desde que estamos en cualquier ecosistema natural. Pues mira, simplemente hablando un poco de este tema de los charcos son ecosistemas súper sensibles, muy sensibles. Entonces, cuando nos acercamos a ellos, es bueno tener en la cabeza que no debemos voltear las piedras, ¿no? Porque son ecosistemas que protegen, que dan sombra, que dan frescor a los organismos que hay. No pescar en los charcos, no capturar las especies que tenemos. Normalmente podemos ver en charcos desde puestas de invertebrados a barrigudas, cabos o chupasangres. Sí. Y bueno, son ecosistemas con poquito agua en esa interfase entre en el litoral, en el que a veces está sumergido, otras veces está expuesto. Entonces, cosas como orinar. En buceo se dice que hay dos tipos de buceadores: los que se mean en el buceo y los que mienten. En los charcos en los charcos debemos intentar no mentir y no mearnos, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa fundamental. Es tan poco el volumen de agua y tan fuerte su importancia ecológica, que siempre con evitar meternos, y si nos vamos a meter, vigilar bien donde entramos, no pescar ahí, no ponernos cremas solares que no sean biodegradables y bioagradables, que esa frase es importante también tenerla en cuenta. Esto es un tema complejo, ¿eh? Sobre todo en la zona norte de la isla, porque esto que estás comentando lo he visto todavía: el volteo de piedras, el marisqueo en la zona, el utilizar los charcos como zona de baño.
O sea, y quizás no tenemos, claro, no tenemos la suficiente información para evitarlo. Eso es, ese respecto a esto, bueno, esto que digo, yo también he sido y soy usuario de los charcos, ¿no? Y yo también he cometido errores y cometeré errores, porque conforme nosotros y nosotras vamos conociendo más, pues vamos aprendiendo a conservar. Muchas veces una mala práctica en costa está asociada no al querer hacer daño, sino al desconocimiento. Entonces, por ejemplo, en redpromar.org, que es nuestra página web, pues ahí pueden acceder a la sección de descargables y hay mucha información sobre diferentes ecosistemas, entre ellos los charcos, con una guía de fauna completamente gratuita para poder identificar, ir desde fuera y observar a las barrigudas y decir, pues esta es una barriguda mora, pues esta es una barriguda africana, hacerle una foto desde fuera del agua y subirla a Redpromar e ir contribuyendo con ese seguimiento. Los charcos al cielo son auténticos criaderos, evitar, o sea, no se puede voltear, mover las piedras, ¿no? Las piedras es mejor no voltearlas, pero ni en charcos, ni en costas, ni en buceo tampoco. Al final son ecosistemas muy complejos. Yo no puedo evitar... Estaba pensando en la gente que va a lapiar, ¿no? Que la gente que va a coger lapas, esto es un tema... al marisqueo, a pulpear, ¿no? Yo estaba pensando lo mismo, pero yendo un punto más allá. Hace unos años tuvimos un problema, tuvimos que denunciar a varios ciudadanos asiáticos que estaban en la marea baja, en la costa de Arucas, que no dejaban ni una sola piedra en su forma habitual, todas las volteaban y se llevaban las holoturias, se llevaban, bueno, todo, si se movía se lo comían, se lo llevaban. Entonces, bueno, en este tipo de cosas, o sea, no debemos volver las piedras, no sé cuánto, pero si vemos que eso pasa, ¿a dónde debemos recurrir? ¿Así? Vale. Para que eso no pase, en primer lugar, siempre que se vaya a hacer pesca o marisqueo, se debería contar con una licencia federativa. Importante, sí. Y además tener en cuenta que hay una normativa vigente que se va actualizando. Como es imposible estar con la cabeza actualizada, incluso en nuestro propio campo, hay una aplicación que desarrolló el Gobierno de Canarias que es NORMAP, N-O-R-M-A-P, que básicamente geolocaliza tu posición y te dice toda la normativa asociada al punto en el que te encuentras, que puede facilitar. Si vemos una mala práctica por parte de alguien, yo creo que siempre es mejor hablar las cosas y puedes ir y simplemente decir, mira, pues no practiques el feeding, que es esto de dar de comer a los bichos, ¿no? O no voltees las piedras, o no estés mariscando. Y de esa manera, pues si eso pasa y no nos hacen caso, siempre tenemos el recurso del 112 y que sean las autoridades competentes las que trabajen. El 112 nos sirve tanto como apoyo a la ciudadanía para la protección de nuestro medio marino, como por ejemplo cuando hay un varamiento, un enmayamiento, cualquier animal marino que debería estar en el mar pero que está en tierra con signos evidentes de malestar, pues lo que antiguamente se hacía era intentar devolverla al mar, pero generalmente luego volvía a varar, ¿verdad? Pues ahora hay una serie de protocolos, también están accesibles en redpromar.org, y en esos protocolos lo mejor que podemos hacer es, desde que veamos por ejemplo una tortuga en la costa, llamamos al 112 y ellos directamente inician todo el protocolo. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitamos esos registros para entender un poco qué es lo que está pasando, necesitamos saber qué es lo que les está afectando y muchas veces esos organismos necesitan ser recuperados. Así es, te iba a preguntar por la lapa. ¿Cuál es la situación de esta especie? Sé que está muy controlada, ¿no? Y que hay temporadas a lo largo del año, ¿no? Para poder lapiar. Pero ¿sabes en qué situación se encuentra la especie? Y el tema del pulpeo en costas, que también ir con la fija, ¿no? Ir buscando pulpos en la costa, sobre todo norte, de Piedras. Coméntanos. Pues son temas muy complejos, muy complejos. La lapa majorera, por ejemplo, en Fuerteventura ha sufrido un grave retroceso en los últimos años. El tema del marisqueo, pues al final, por una parte, da de comer a gente que no tiene recursos, por otra parte, tiene asociado unos efectos en los ecosistemas importantes y por otra parte tiene otro mercado por detrás que no debería existir, ¿no? Creo que para este tipo de actividades tenemos a la pesca profesional, que son los que deben estar desarrollando estas actividades y cumpliendo con una legislación, pero vuelvo a repetir, ante cualquier duda siempre NORMAP, legislación vigente y licencia federativa. Bien.
Hablamos del uso de las playas también, ¿cómo afecta también esto negativamente al medio? O sea, están masificadas. Yo no sé si la cantidad de turistas que nos llegan al sur de la isla, al norte de la isla, porque están por todos lados, ¿cómo está afectando esto también al medio? Bueno, el tema del acceso a las playas y el número de turistas, sobre eso yo no tengo datos ahora mismo sobre los que poder hablar, ¿no? Pero es cierto que cualquier persona que vaya a la playa, ya sea Mario, ya sea yo, ya sea un niño pequeño, tiene en su mano la posibilidad de desarrollar pues una serie de buenas prácticas, ¿verdad? Una serie de buenas prácticas de respeto que pasan por eso, por contemplar lo que ve, ese paisaje que hablaba Mario en tierra, que también ocurre en el litoral, ¿no? En todo el litoral, que al final es punto de encuentro de familias, de empresas, de turistas, de todo tipo. Entonces, en ese litoral, pues evitar recolectar conchas, por ejemplo, porque tienen una función fundamental en los procesos sedimentarios. Ya no hablo de procesos biológicos, sino procesos sedimentarios de nuestras playas, ¿no? Hay playas que existen porque había conchas, y si no hay conchas no existirían. Entonces, bueno, por ahí un lado, no arrojar basura, no tirar ningún tipo de residuo, tener presente en todo momento en qué época estamos, qué especies puede haber. Por ejemplo, nosotros ahora estamos impulsando en época estival, sobre todo en veranito, que es cuando podemos empezar a ver a las mantelinas, ¿no? A esa especie que está en peligro de extinción, pero que en el archipiélago, como el angelote y otras especies, se encuentran una especie de santuario. Pues las vamos a empezar a ver muy cerquita de costa, muy cerquita de la playa, y sin quererlo, a veces vamos a estar, pues, de alguna manera atosigando, ¿no? Entonces, hay ciertas prácticas que podemos desarrollar cuando sepamos que están estos organismos. Va a haber una cartelería en cada playa importante que haya mantelinas, donde vamos a poder ver un poco de ecología, biología del organismo, y también buenas prácticas. Buenas prácticas a la vez es tan sencillo como no atosigar, no cortar trayectorias, no perseguir, entrar arrastrando los pies. Estos organismos son bentodemersales, es decir, viven a veces enterrados en el fondo, otras veces sobre él. Hay playas concretas, ¿verdad? Como la de Pajar. Yo he visto en esta zona del sureste de la isla que son auténticos reservas, ¿no? de estas especies, y donde es frecuente encontrarlas en zonas de baño. Total. En Gran Canaria tenemos varios puntos de agregación de mantelinas muy importantes, ¿no? Pasito Blanco, por ejemplo, es uno de ellos. Y es en esos puntos donde queremos informar a la población en general de primero, lo afortunados que somos de que estos animales nos estén visitando y hayan escogido Canarias para reproducirse y parir, que al final, cuando están aquí en época veraniega, pues es a lo que vienen, ¿no? A reproducirse o a tener crías. Y en segundo lugar, dar esa información que a veces no tenemos sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer con estos animales. Tenemos que terminar, Mario, nos quedan pocos minutos, pero no hemos hablado digamos que la superficie, el uso de la superficie del mar, ¿no? Como pueden ser las motos de agua, las embarcaciones, y cómo está afectando esto. Yo no sé si cada vez se tiene más conciencia, está más regulado, está más legislado, o sea, hay un seguimiento de estas prácticas negativas. Me refiero a aquellos que incumplen con la normativa. ¿Está entrando la gente por el aro o no? Sí, yo creo que en general cada día que pasa tenemos más información. Esa información a veces nos hace ser pesimistas porque tenemos más ojos en todas partes, pero yo creo que cada día que pasa hay más concienciación, ¿no? Por ejemplo, en nuestra costa, en la superficie del mar, como comentas, pues vamos a tener muchas interacciones con, por ejemplo, mamíferos marinos, ¿no? Hay una serie de buenas prácticas que podemos desarrollar con mamíferos marinos, como por ejemplo no cortar su trayectoria, apagar el motor siempre que sea posible, no dar marcha atrás, no acercarnos a más de 60 metros de radio. Si estamos parados y se acercan ellos es otra cosa, pero no acercarnos, no interceptarlos. Nunca ir a más de 4 nudos de velocidad en presencia de organismos marinos por posibles atropellos y demás. Nos quedan muchos pasitos por dar, pero como dijo Cousteau, al final
conservaremos lo que conozcamos y conservaremos lo que amemos y amaremos lo que conozcamos, ¿no? Y en esas estamos, en seguir conociendo para conservar. Muy bien. Y nos falta para tocar todos los puntos que habíamos preacordado, un poco el tema de la pesca y eso en la costa. Hablamos un poco de la recolección de tal, pero la pesca también, con la pesca deportiva. Sí, pues cuando hablaba de estas licencias federativas, la normativa vigente, me refiero principalmente a la pesca deportiva y el marisqueo, ¿no? El tener siempre, si queremos practicar una actividad extractiva, pues contar con todas las licencias acordadas, respetar las zonas, respetar las especies, respetar las tallas. Hay, por ejemplo, veces que, bueno, hay ciertas especies, la vieja, ¿no? La vieja es una especie que bueno, a los 12 centímetros de longitud más o menos es cuando se desarrolla del todo sexualmente, y algunas hembras pasan a ser machos, ¿no? Tiene ese hermafroditismo que le permite pasar de hembra a macho, pero es muy raro que pase de macho a hembra. Y bueno, también es cierto que sabiendo esto, conociendo estas cosas de cada especie, el tema de las tallas mínimas, y por otro lado también teniendo en cuenta que a partir de cierta talla, si capturamos los organismos más grandes, muchas veces implica que estamos capturando el organismo, el mejor reproductor, pues todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Luego, súper importante, tenemos una serie de especies que están catalogadas, que están o bien protegidas o bien están en regulación, que no se pueden capturar. Estas especies, si no sabemos cuáles son, por ejemplo, nos podemos meter en redpromar.org, tenemos una de las guías de especies, bueno, la guía de especies en abierto más importante de toda la región macaronésica, donde podemos buscar información sobre miles de especies y saber si tienen también figuras de protección asociadas, ¿no? Muy bien. Pues Asier, gracias por acercarnos toda esta información tan valiosa de cara, bueno, a esta temporada, y bueno, para que la gente reflexione, tenga elementos e información suficiente para hacer un uso adecuado del medio marino. Gracias por acompañarnos desde RedPromar. Un saludo. A ustedes. Muchas Mario. Gracias, Asier, y probablemente te daremos la lata ya cuando estemos más cerquita del verano, que Canarias es un poco, antes era la eterna primavera, ahora somos el eterno verano. Probablemente a lo mejor en junio, antes de que terminemos con la emisión del programa, pues igual te damos un toque siempre será un placer, y recargamos un poquito estas cosillas. Yo voy a aprovechar, Juan, si me deja medio minuto, decir que mañana, viernes, día 14, se inaugura en Firgas, que tiene mucho que ver con este tema, la exposición de fotografía subacuática Azul Marino, que son fotografías de Francisco Lescano, que es pintor, escritor, dibujante de cómic, etcétera. Es hermano de Pedro Lescano, que es el poeta Pedro Lescano, que a sus 88 años pues es un enamorado de la naturaleza, y hace unos años pues en su faceta de bucear en el entorno de las canteras, etcétera, pues hizo esta colección de fotografías, que ya son unas fotografías un tanto añejas, tienen una serie de años, pero bueno, están en un gran formato y están curiosas, y son 32 fotografías que a partir de mañana y hasta el 5 de mayo se pueden visitar los miércoles, jueves y viernes de 6:30 a 8:30 de la tarde en la Casa Verde, y aprovechar que estamos con el tema para recordarlo. Gracias, Mario, por acompañarnos en las Mañanas de Arucas un jueves más. Hasta la próxima. Gracias a ti, y la semana que viene más, y esperemos que mejore, que a ver cómo encontramos otro fichaje como hacía. Gracias, un saludo. Bueno, les dejo con algo de música, regresamos ya en la segunda parte del programa con el tiempo de hoy.